Hola investigadoras, investigadores. En esta ocasión, en su canal Metodología de Investigación Paso a Paso, te voy a explicar cómo redactar tu objetivo de investigación general. Recuerda que en este canal la intención es ser lo más didáctico y lo más claro posible. Entonces veamos cómo podemos redactar nuestro objetivo de investigación y qué no es un objetivo y qué sí es un objetivo de investigación. Así que vamos a comenzar. Aquí tengo objetivo de investigación. También te quiero platicar que si eres miembro del canal, la presentación que voy a utilizar la puedes descargar solamente para los miembros del canal. Aquí está. Vamos a platicar un poco del objetivo de investigación. Déjame muevo para no estorbar y me voy a hacer un poco más chiquito para no estorbar tanto en las diapositivas. El objetivo de investigación. ¿Cuál es su intención primordial? Toda investigación, su intención es algo muy importante, es verificar la hipótesis. Ojo, estoy hablando de objetivo de investigación cuantitativo. Siempre va a ser tu objetivo verificar la hipótesis, si es verdadera, si es falsa, la hipótesis que tú traes planteada. Otro día te haré un video sobre la hipótesis. Mario Bunge, no me acuerdo cómo se pronuncia, nos habla de característica distintiva del conocimiento es la verificabilidad. Una característica que realmente va a hacer que tu investigación sea investigación es que verifiques el conocimiento que tú estás creando. Antes de seguir avanzando, quiero compartirte que tenemos diferentes grados de complejidad en el conocimiento. Por lo tanto, debes pensar si tu objetivo, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser a nivel exploratorio? Solamente tu investigación vas a explorar, vas a describir, vas a analizar, vas a comparar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Hay otros niveles. Vas a explicar, vas a predecir, vas a proponer, vas a modificar. Por ejemplo, tú quisieras modificar una teoría, esto te va a llevar a una investigación más compleja. Inicie de lo menos complejo a lo más complejo. Vas a confirmar una teoría, vas a confirmar una estrategia, vas a evaluar una estrategia. Tenemos diferentes niveles de investigación que te pueden ayudar a entender algo. Tu nivel epistémico se va a limitar a un estadio de proceso investigativo. Es decir, no puedes hacer todos los niveles en una investigación. ¿Qué queremos decir con esto? O solo vas a analizar o solo vas a describir. No conviene que en una investigación describas y analices porque, digamos, se puede complejizar. Mi recomendación no es o solo analizas o solo describes. Las investigaciones que vas a describir son aquellas que realmente nadie ha hablado de ellas. Si es analizar, ya hay personas que la han abordado y ahora es turno del análisis. Podemos decirlo de la siguiente manera. Imaginemos una isla desierta que van a investigar. En esta isla, tu primer proceso de investigación, por lógica, si nadie la conoce, si nadie ha ido a esa isla, va a ser ir a explorarla, ir a conocer sus primeras palmeras, el tipo de vegetación, el tipo de animales que habitan en esa isla. Estás explorando, solamente es una visión, digamos, muy por encima. Ahora, si ya el investigador regresó, publicó esa investigación, te tocaría a ti comenzar a describir. Regresamos, digamos, regresa el investigador, otro investigador, pero ya hay un antecedente de la investigación que fue explorar la isla. Ahora, el siguiente antecedente será describirla. Comienza a describir de manera más particular, tal vez, no toda la isla, pero comienza a describir las características de la vegetación y otro investigador comienza a describir las características de los animales y otro investigador las características del clima y con el paso del tiempo llega otro investigador y va a comenzar a analizar las especies de ahí y también las especies vegetales. Entonces, ahí tendríamos diferentes niveles de complejidad que tú deberás de pensar en tu investigación, ¿ok? No todo es un objetivo de investigación. Esto debe de quedar muy claro. No todo es un objetivo de investigación. Un objetivo de investigación
A ver, voy a leer esto. Un objetivo es la manifestación de un propósito, una finalidad, y está dirigida a alcanzar un resultado, una meta, un logro. Los objetivos, por lo tanto, representan algo muy interesante. El para qué de una acción. ¿Para qué estás investigando? No debes confundir la indagación documental con una investigación. Por ejemplo, muchas veces decimos estoy investigando cuando solamente estoy googleando ciertos términos. Eso no es investigar. Eso es un proceso indagativo, pero como tal no es investigar. La investigación va a llevar sí o sí a la generación de un conocimiento nuevo. Es decir, un conocimiento nuevo para la comunidad científica, para otras personas. Si tú no conocías X término y lo googleas o se lo preguntas a ChatGPT actualmente, eso no significa que estemos haciendo investigación. ¿Ok? Entonces, el qué de la acción siempre te va a llevar a la generación de un conocimiento nuevo. Ejemplo de un objetivo educativo, ya que también suelo hablar sobre educación. Potenciar en el educando el desarrollo de la creatividad y la responsabilidad mediante el uso de proyectos transdisciplinares. Aquí tenemos un para qué de la acción. ¿Qué voy a hacer? Potenciar. Eso es lo que me interesa. Por lo tanto, te estarás dando cuenta que un objetivo de investigación va a tener un verbo que te va a guiar la acción. Y de aquí puedes obtener diferentes ideas utilizando las taxonomías existentes, ya sea de Marzano, de Bloom. Hay otras taxonomías. ¿Ok? Entonces tenemos allí un ejemplo. En investigación, un objetivo va a buscar su conocimiento nuevo con un proceso sistemático. ¿Qué quiero decir con eso? Si tu investigación no tiene un proceso sistemático, seguramente no hay investigación. ¿Qué hablo con un proceso sistemático? Cuando tú vayas a plantearte un objetivo de investigación, la intención es que tengas la pregunta, el objetivo y todas estas cosas, pero sobre todo que cuando estás obteniendo información sea de manera sistemática y cuando la estás analizando sea de manera sistemática. ¿Qué quiero decir? Que tus resultados se puedan reproducir con ese mismo sistema en otro lugar. Ejemplo de la isla nuevamente. A una isla desierta llega una persona y su proceso sistemático es comenzar a dibujar o tomar fotografías de cada uno de las especies animales y especies vegetales y de la vegetación y de la fauna, ¿ok? Toma fotos. Después regresa y comienza a analizar haciendo zoom a cada una de las características y empieza a etiquetar. Tiene un sistema para recabar información y un sistema para analizar información. Entonces, ese proceso sistemático es reproducible en otra isla. Si tu investigación no se puede reproducir en otro entorno similar, seguramente no hay un proceso sistemático y tu investigación no será la más adecuada. Claves para reconocer un objetivo de investigación. ¿Cómo podemos reconocer si realmente es objetivo de investigación lo que yo estoy diciendo? Primero, está formulado como un logro. Vas a lograr algo al completar esa tarea, esa acción. Ese logro implica un conocimiento. Al completar la tarea, estás generando un conocimiento nuevo o un agregado a un postulado teórico ya existente. Por eso es la diferencia de que no todo es objetivo de investigación. Por ejemplo, tú podrás obtener googleando el conocimiento de cierta teoría, pero esto no implica un conocimiento nuevo para otras personas. Quizás para ti sí, pero no para otras personas. Ese conocimiento, por lo tanto, es nuevo para la comunidad científica. Ese conocimiento se va a obtener a través de una investigación, lo que está atrás de mí. Va a haber un proceso sistemático y esa indagación es metódica. Vuelvo a decir, se puede reproducir en diferentes escenarios, sí o no. Entonces, después de esto, quería diferenciarte cuál es un objetivo de investigación y cuál no es un objetivo de investigación, porque existe mucha confusión. Y te dejo una fórmula muy sencilla para que redactes tu objetivo de investigación. ¿Ok? Primero vamos a tener el verbo de acción. El verbo que nos va a llevar a una acción. Recuerda el para qué de la investigación. También vamos a tener un fenómeno a estudiar o también puede ser conocido como tu objeto de estudio que estás estudiando. ¿Ok?
la población de estudio, en dónde lo estás estudiando, perdón, con qué persona lo estás estudiando, y el lugar de estudio, en qué parte específica estás estudiando. Entonces tendremos lo siguiente como un buen ejemplo de un objetivo de investigación. Identificar, tenemos el verbo de acción, los factores motivacionales que inciden, aquí debe decir que inciden en el desempeño académico. Ese es mi objeto de estudio o mi fenómeno a estudiar. Le sumo la población de estudio de los estudiantes de odontología. Ahí está mi población de estudio. Y le voy a sumar el lugar de estudio de la Universidad de México, de los alumnos de primer grado. Puede ser más específico el lugar, puede ser más específica la población, porque aquí estoy diciendo de los estudiantes de odontología. Quizás es una universidad bastante grande y serán cientos de estudiantes. Entonces a lo mejor quiero hablar solo de tercero C, que tiene 30 estudiantes. Serían los estudiantes de odontología de tercer grado grupo C de la Universidad de México. Entonces, cuando redactes un objetivo de investigación, aquí te dejo una fórmula simple para redactar. Y nos regresamos en este sentido a acá donde te mostré un ejemplo de un objetivo. Vemos aquí. 1, 2. Aquí está. Por ejemplo, ¿qué le hace falta a este objetivo educativo? Dígame qué le hace falta a este objetivo educativo. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo así a propósito? Este es un objetivo que puede ser de enseñanza, más no de investigación. Para completarlo te voy a dejar una tarea. ¿Qué le hace falta? Puedes pausar el video y pensar qué le hace falta. Si ya te diste cuenta, ¿qué le hace falta? Tenemos el verbo potenciar. Es una acción. En el educando tenemos, de cierta manera, la población de estudio, pero no se especifica qué tipos de educandos. Pueden ser en los alumnos de tercer grado, de primaria. ¿Qué te quiero decir con esto? No significa que digamos, la suma o la fórmula que te puse tenga que ser exactamente igual. Es decir, potenciar en los alumnos de tercer grado el desarrollo de la creatividad y la responsabilidad, ese sería mi objeto de estudio, mediante el uso de proyectos transdisciplinares. Todo esto sería mi objeto de estudio, pero me faltaría en dónde? En Morelia, Michoacán. Yo soy de Morelia, Michoacán. Entonces, recuerden, completar o tener todos los elementos del objetivo de investigación te va a ayudar a tener mayor claridad en tu estudio. El objetivo siempre va a estar relacionado con la pregunta de investigación. Espero te haya gustado este video. Si te gustó, comparte, dale like. Si quieres la presentación como tal, en la descripción del video te puedes hacer miembro y este material es exclusivo para los miembros que quieren ayudarme en el crecimiento del mismo. Te mando un saludo, te mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Recuerda, esto es metodología de investigación paso a paso de una manera muy sencilla.